Ok, entonces estamos aquí con Vargas Vargas para hablar de varias películas y de sobre todo lo que implica este tema del director Scott, ¿no? Que se ha hecho tan popular recientemente con sobre todo la de Zack Snyder, que yo creo que popularizó como el término en la gente que no es tan cinéfila, ¿no? Sí, total. Una versión del director de una película previa que salió a cines o que por X o Y se le recortó material o se le reinsertó material y demás. Sí, exacto. Igual recordemos que toda película igual tiene sus varias versiones, ¿no? Obviamente hay una Ujú, primera versión que es la larga, que todo el metraje ujú. existe. Luego hay ciertas versiones de prueba que le hacen a la gente y sobre esas emisiones de prueba pues van obviamente cambiando cosas hasta tener un montaje final. Pero más que todo estos directors cut se ven a que tras el lanzamiento oficial del theatrical cut de las películas quedó algo en el director, algo inconforme, ¿cierto? De su versión, de lo que él quiso plasmar y saca posteriormente, ya después de exhibida, su propia versión. Entonces acá vamos a hablar como de 4 películas un poco representativas de diferentes momentos o situaciones por cuál se da esta situación de estos directors cut. La primera es Aliens de 1986, si no me equivoco, o 1982. Uy, no tengo seguro, creo que 82 Creo que es Aliens, sí. La, 86, la me segunda parece. Ajá. no, es que no mentira, yo no sé ni cuántas van ya, como 7 8. Yo me De acuerdo. las originales hasta la de Fincher eran cuatro. No, Luego Fincher eran hicieron 3. Prometeo. La 4 fue Jean-Pierre Jeunet, me acuerdo. Sí, sí, sí. Y ahí paré yo no sé, después sacaron como una sub o precuela, no sé qué. Sí, No, y con Alien vs. Depredador, es que esa franquicia tiene ese problema de que la línea de tiempo es un lío. y la canibalizan y le sacan De esta que vamos a hablar particularmente es Aliens 2, la segunda, Aliens, Aliens. dirigida por el señor James Cameron, Ajá. que cogió el testigo de Ridley Scott, que ya no quería hacer, en ese momento Ridley Scott estaba en el Pues podium claro. máximo superdirector, ¿cierto? Ya había hecho algunas cosas y vendría a hacer otras obras realmente importantes como Gladiador y demás a posteriori, pero en ese momento él ya no quiso hacer la secuela, entonces lo que hicieron fue contratar a Cameron de director, que pasó un suplicio. Cada vez que Cameron habla de Aliens, o sea, casi que se le llenan las lágrimas en los ojos de todo el suplicio que fue hacer esa película. Fue la que más sufrió hacer él. Sí, sí, es que resulta que él había hecho si no estoy mal, él había hecho Terminator, ¿cierto? Y tenía una forma de trabajar muy americana, muy estadounidense, ¿cierto? Para hacer Aliens fue en Inglaterra con todo el cast inglés, con todo el crew inglés. Entonces, por ejemplo, desde las cositas más pequeñas, le tocaba, estaban en el trabajo, James Cameron es un tipo hiper trabajador, que está súper pendiente de lo que quiere hacer, que es muy controlador, ¿cierto? Y en esas largas jornadas laborales exigían por sindicato parar a tomar el té, Ajá. el crew. O sea, imagínate, se estaba desesperado, lo odiaban, ellos querían, sobre todo la mayoría de los que trabajaron otra vez en esta segunda, habían trabajado con Ridley en la primera. Entonces, amaban a Ridley, habían hecho un exitazo y creían que Cameron venía a cagarse la película y que además, pues era un tirano al lado de Ridley Scott. No, ok. Pero igual fue un palazo, la película le fue bien. Sorprendentemente le fue increíble y a mí me parece una obra maestra del cine acción. O sea, digamos que él tomó este testigo, lo fácil hubiera sido haber hecho otra tripulación en otra nave y otra vez al alien matando, o sea, haberle hecho un slash. Sí, repetir la fórmula y Y total. yo creo que él, en su genialidad y talento que sobre todo tenía en ese momento, digo, bueno, voy a cambiarlo, voy a hacer algo radicalmente distinto como para que se note. Y pues hizo una obra mucho más de acción, excelente, increíble. Bill Paxton, genial. Es una película que a mí me gusta muchísimo. Sí, es muy buena. ¿Y qué opinas de la versión que él hizo? De la diferencia con la theatrical. Yo solo he visto la Director Scott, Ok. pero sé cuáles son los cambios, que es sobre todo toda esta parte de la niña, ¿cierto? Que le da el... Es que se me hace tan curioso porque yo creo que es de lo mejor de la película. Digamos que todas estas escenas donde
Ridley despierta y le cuentan que su hija ya murió, le pasó como un Interstellar ahí, Okay. le pasó el tiempo y su hija Ujú. murió. Entonces ella queda como con ese peso y ese desarrollo de personaje que ella tiene como ese dolor, como que está en otro mundo y demás. Luego traslada como esa figura a la niña de la película, Sí, sí, sí. ¿cierto? Entonces yo creo que era una parte primordial y no me imagino cómo habrá sido la teátrica sin ese... No, se siente como un personaje, digamos que la visión maternal que tenía Ripley, que le quiso meter Cameron, se pierde en Ujú, esta segunda. Simplemente es un héroe tratando de salvar a otra persona. Entonces digamos que ujú, esta es la empatía normal del espectador que siente ante un desvalido como la niña y querer salvarla. Pero claro, ujú. toda esta vis maternal que le dan a Ripley, que se la quitaron en la theatrical, pues es la que le da como una capa superior al personaje, ¿no? Porque Sí, a mí obviamente me le vemos parece. ese dolor Ajá. maternal, querer salvar a su hija que no tuvo y la representa en Newt, en la nueva niña. Sí, a mí ese me parece un súper puntazo, pero digamos que esa película, caldo de ojo en esa época, me imagino, o sea, si todavía a día de hoy se ve espectacular, Hmm. la escena de la reina, la escena de los soldados entrando que van directo a la muerte, o sea, todo este tipo de cosas, a pesar de que, digamos, tiene este cortecito, ¿cierto? Sobre todo que se nota en la parte de la hija, creo que igual, o sea, la película, por más de que no tenga como ese toque de profundidad, es una cosa No, no, es espectacular. muy buena Es una película. genialidad. Digamos que en este caso sirve eso de que a uno le guste una película y el director Scott sirve para ampliar más ese universo, ¿cierto? Entonces es como ver Ujú, unas facetas, no es tanto, en muchos casos pasa que simplemente alargarle escenas por alargarle, ¿sí? ujú. Es por lucro que hacen un director Scott que es como tiene 15 segundos más, unas Ujú. cosas absurdas. No, en este digamos, Nosferatu. por ¿Viste ejemplo, el director Scott de Nosferatu? De mm, la del año pasado. de- todavía no me repongo de la primera que vi. Dura un minuto más la Qué película. absurdo. Literal, ¿eh? Qué absurdo. Literal. No, creo que las de Ajá. Avengers también había unas que tenían así como 5 minutos más, que era una pelea que no se entiende, pero más larga, cosas así. Y don Zack Snyder con Rebel Moon sacando Director Scott para unas películas que van a plataforma. Ese sí ya Eso sí es no tiene sentido, no. el ridículo total. Métale eso en un, ¿cierto? Una escena Sí, ya, adicional, pues súbala ya. a YouTube y ya, o No, es sea, que no. ya cuando es Sí, por sí. lucro descarado, sí, es bobada. Sí, no, La eso idea sí. del director es que cambie la visión de la original, ¿no? O le aporte algo. Entonces Ujú, te pregunto, bueno, ¿cuál ujú. me veo primero? No sé qué. No, pues, ya no sé. Yo recomendaría 100% verse esta versión. La O sea, me Director's parece Cut. que ujú, la de Aliens, porque me Ok, parece que tiene claro, ese puntillo de profundidad que le da un poquito más de dinamismo a una película que de por sí ya es espectacular y que a mi gusto es una obra maestra, totalmente. legendaria. Ujú. Sí, recomendada esa, Aliens. Muy, muy buena. Vamos con Superman, ¿te Va, parece? Superman me parece, me gusta Superman. Este es un caso muy curioso de eso de que un director termina acabando la película de otro. Entonces, El lío. originalmente era de Donner, la primera fue de Donner y en la segunda también hubo, por eso como que el mundillo de hacer películas de Hollywood es, ¿no? Es una telenovela detrás, no es lo que uno ve. Peleas de director con la producción y llaman a Lester, a otro director, su tocayo Richard Lester, para que la termine. Él tuvo que rehacer unas escenas porque no tenía derecho a unas, cogió material que ya había y pues realiza, digamos que Superman 2, para lo que la vimos en su época, es correcta. Es lo que es una película divertida y sigue el personaje, no fue nada malo, pero ya viendo la visión que tenía Donner que pudieron rescatar, es realmente una obra maestra lo que hizo. O sea, es un personaje mucho más serio, más profundo, más parecido a lo que se está haciendo ahorita. En esa época lo hicieron medio caricaturesco, sí, muy divertido porque medio infantil, pero Donner tiene una visión mucho más madura del personaje. Entonces realmente este es un caso en el que es otra película completa, ni siquiera es una capa mayor, sino que es ver otra cinta. No sé tú qué opinas. Sí, a mí me parece que particularmente en este caso, Donner parece que uniera como esta parte de más seria del personaje que intentó implementar Snyder,
¿cierto? Ya él obviamente pasando, me refiero un poco al tono, no a la calidad ni nada. Sí, claro. Y esta parte como que ya había planteado un poco en Superman 1, un poco más comiquesco, un poco más poco serio, digamos, entre comillas, y hizo una secuela de, ¿tú sabes de qué año es esta reedición posterior? Uy, no sé, como 20 años por ahí, no, en realidad no recuerdo. Sí, Con los años sí no me los aprendo. Pero sí fue, sí. es más de esta época que de entonces. Lo sacaron muy tardíamente. Ujú. Sí, y digamos que Richard Donner era un director que era un mega crack. O sea, Richard Donner fue uno que puso las bases y que hizo películas muy importantes para varios géneros. Hizo The Omen, de terror, la de la profecía, espectacular, me la vi hace poco otra vez, cuando salió la secuela esta nueva, genial. Hizo Goonies, Goonies que es una belleza, Goonies que es una película que uno puede ver con siguientes generaciones, igual familiar, va a encajar y va a sorprender y es La genial. prima hermana de lo que hacía Spielberg en la época también. Y la Superman, yo no sé exactamente qué lío habrá tenido Donner en producción para no poder. Ni idea, casi siempre son cosas de presupuesto que se extiende, ¿cierto? O de visión del director. Yo Ujú, creo que, pues viendo lo que hizo, yo creo que de pronto la está haciendo muy seria y los productores ujú, quisieron que le hiciera más comercial. Eso es, digamos que, un punto inflexible mucho en estas situaciones. Y si ves la de Lester, pues y la versión es muy comiquera, ¿sí? Hay muchas escenas ridículas con musiquita, casi que golpes de slapstick, de gente cayéndose. ujú, La llenó de ese tipo de escenas de chistes. Entonces, sí, yo creo que por ahí fue la vaina. Porque a mí lo ujú, que me gusta de la de Donner ya viéndola es que él pensó la primera y la segunda muy seguidas, ¿cierto? Porque recordemos en la primera hay Superman se deshace de un cohete, manda al espacio un cohete. ujú, Ese es ujú. el que explota y libera a estos La kryptonianos. zona muerta. Ah, Sí, sí, sí. exactamente, eso entonces tiene sentido cómo funciona eso. Y el final de Volver el Ujú, Tiempo realmente era el final de la segunda, que por las ujú, situaciones de la edición pues lo dejaron fue en la primera parte y cambió mucho. ujú, ¿Qué más tiene curiosidades? Digamos, Brandon y Hackman ya no salían en la segunda, en la de Lester, la que se vio en pantallas. ujú, Entonces ujú, por eso tuvo que el director hacer unas jugarretas ahí para... uno ya viéndola, pues uno de niño no se dio cuenta, pero ya viendo esta edición, el personaje de Hackman siempre estaba de espaldas hablando, o sea, ponían un doble allá que interactuara y ujú. después hacían Sí. un zoom de Hackman, o sea, digamos que unos recursos obligatorios que ya sean un poco feos ya viendo uno la realidad. Y pues ya con la versión de Donner esta final de Director Scott sí se pudo tener esos insertos oficiales, ¿sí? De él, de Marlon Ujú, Brando, que se autorizó esta salida en esta segunda parte. Entonces en esta situación yo sí recomendaría ver ambas, porque es que son dos películas. Realmente el tono que tienen, hay muchas escenas que cambian de lugar, ¿sí? En la edición y que cambia mucho el tono. Recuerden, digamos, Luis Lane para demostrar que, para hacer que Superman confesara que es él, en la que se vio en cines, ella se bota como una catarata, se bota básicamente al agua. Es una escena muy suave, ¿sí? Es una escena que se veía muy accidental lo que le pasó a ella. En la de Donner, Luis Lane se bota desde un edificio, o sea, se bota por la ventana, se va a matar, sí. se botó a matarse, entonces es muy fuerte, o sea, uno ve esa escena vieja loca, o sea, cambia mucho la Ujú, perspectiva de ella y el tono de la película. Entonces ese tipo de escenas chiquiticas, ver cómo funciona en la película, pues no sé, es muy interesante. Esta dos ya allana el camino a la 3 que esa sí fue mucho más cómica, ¿sí? Aunque ya se empezó ujú, a decaer la franquicia. Y después acá como en la 4 creo que ya eso ya un ujú. chiste tuvo entonces. Entonces, sí, retomando, y muy interesante, se pueden ver la director Scott de Donner y ver la visión que él tenía de este personaje ya tan maduro, ¿cierto? Ujú. Mucho más cercano a las películas de superhéroes modernas. Muy parecido, yo creo que por eso fue que lo Ujú, cambiaron, porque entonces también estaba paralelo, ya iban a sacar el Batman más serio de Burton, ¿cierto? Más adelante. Pero ujú, entonces el Batman venía era el de Adam West, o sea, de una versión todavía muy caricaturesca de los superhéroes.
Y claro, Donner propone algo serio, esto es para adultos y esto pues vamos a hablar de cosas adultas. De pronto, quiero creer, yo creo que fue lo que nos gustó, ¿cierto? En un visionado, una productora dijo, no, esto está muy serio y no va a gustar, me imagino. Apocalypse Now, que es una película increíble, legendaria, la hizo Ford Coppola, literalmente se metió a la selva con sus rollitos de ¿Vio Cameron en Aliens? Yo creo que no sí, fue la décima parte. Coppola decía que esa película no fue sobre Vietnam, sino que fue Vietnam. O sea, fue su Vietnam. fue una guerra total. O sea, la filmación de esto como que fue un infierno. Se enfermaban, se les quemó la escenografía, se perdieron escenas, o sea, fue absurdo. Martin Sheen, que es el protagonista, se infartó y Coppola dijo que tenían que seguir grabando. Los médicos les recomendaban que no y dijo pues o Martin, saco a Martin Sheen de acá muerto o si no, seguimos grabando. Y lo logró. A tal es el punto del sufrimiento de Coppola que hace unos años vino James Gray aquí a grabar La ciudad perdida de Z. La grabaron aquí en Colombia. Okay. Y James Gray pues es un director, a mí me gusta mucho. James Gray hay gente que de pronto no le gusta porque las películas le parecen un poco contemplativas, pero en ese momento James Gray venía en ascenso y le escribió una carta a Coppola. Señor Coppola, yo soy un admirador de usted, me encanta su cine, adulándolo un poco y diciéndole, ¿qué me recomienda para grabar en la selva? Voy a ir a Colombia a grabar La ciudad perdida de Z. Y Coppola le contestó con una carta que decía, no graben la selva. Me recuerdas un poco Friscarraldo, esta escena donde tenían que pasar el barco. Mencionaste un paralelo muy cercano, ¿no? Es como que grabar en esas situaciones tan extremas trae mucha complicación, claro, están lejos de la civilización, de acceso a muchas cosas. Es muy complicado y lo que hizo Coppola casi fue, pues es que él es un loco, ¿no? Ese sí es enamorado del cine. Él hace el cine porque ama hacerlo. Y se metió en esta vaca loca y la sacó adelante. Creo que sacó 600, o sea, como 10 veces más el metraje normal de una película cuando acabó. Entonces por eso esta es una vaina absurda que tenía, o sea, no sabían ni por dónde empezar a editarla, porque tenían demasiado material. Su esposa le ayudaba con, no me acuerdo con qué, que era el montaje, ¿no? Que le ayudaba con el montaje, me parece. Imagínate. Sí, la verdad que no sé, ¿tú has visto las últimas de Coppola? Aparte de la última que fue un desastre. Sí, o sea. ¿Te gusta? ¿Viste Troy y eso? No, mira que no. Sé que hay algo, él es muy talentoso, que eso no se puede negar. Pero no, yo me quedo con el clásico, con el setentero, el de los grandes clásicos de él. O sea, a mí se me hace muy increíble Apocalypse Now, me parece impresionante. En mi corte favorito, hablando del director Scott particularmente, es el Largote, no el Redux, que creo que es el que quita algunas cositas. Está. Sí, creo que aclaremos. Oficialmente son para tres. que no sepa. ¿No? Es el Teatric, nunca lo vi, lo desconozco. Sí. El Grandote, uno Largote, que es como el director Scott, que es la más larga que hay, y luego Coppola, él mismo, o sea, imagínense la locura de este man, que hace su versión, y luego dice, pues voy a hacer otra versión sobre mi versión, porque mi versión no me gustó. Sí, o sea, entonces saca un Redux que tiene algunas partes cortadas, algunas cosas, algunas escenas que quita, pero que tiene escenas que no estaban en el Teatric. Exacto. O sea, ese es un lío. Sí, ese es otro caso curioso que es exacto, tomar escenas que no hay en uno, no hay en el otro, o sea, también hay mucha variación, casi que lo obliga a uno a ver las tres, a ver qué hay. Resumiendo, digamos que ¿qué escenas hay? Está la de la escena francesa, ¿no? Que es como la más grande, la más notoria, que en la original no estaba, porque ahí era una tensión constante de este soldado que tiene que ir a encontrarse al coronel y tal. Entonces esta se eliminó para poderle dar este ritmo constante de que siempre está en una tensión, y la escena con los franceses pues sirve como un descanso antes de la tormenta, ¿no? Como que los aterriza nuevamente. Es una escena que yo siempre he sentido rara, es decir, me gusta
y justo antes de ya llegar con el Kurtz, ¿cierto? Con el general Kurtz, con el coronel, creo que era coronel, con el coronel Kurtz, ya la selva tiene ese tono como casi onírico, como está el romance ahí metido, es bien particular. Y entiendo que también tiene otras partes ahí a lo largo de la película que no son particularmente así claves. O sea, creo que la clave realmente es la escena de los franceses. Hay una muerte de un soldado también que en el Redux y en la otra lo extienden más. Pues el entierro es allá de los franceses. Sí, esa es la original, simplemente es una muerte. ¿Sí? Entonces le quitan un poco de esa fuerza a ese personaje. Está la escena de las conejitas, eso sí también se cortó en la original. Brillante, esa escena es brillante. Curiosa porque también es un cambio de ritmo raro, ¿no? Uno se siente muy raro viendo esas escenas de la situación que se presenta con ellas. Ese Coppola es que era una bestia, o sea, cómo las presenta, esa escena de las conejitas, cómo las presenta con la luz y con los soldados yendo casi como zombies. O sea, casi parece película de Romero. Genial. Luego la reencuentran, ¿no? Luego la reencuentran en la versión largota, vuelven y salen ya casi al final, ¿no? Sí. Y ya después las muestran más humanas y le quita todo este imaginario de fetiche que creen primero era así. Y después, no, mire, son seres también, están igual como hay soldados, hay conejitas y es increíble. Están jodidas. Sí, esa creo que son los puntos más representativos de estas versiones, ¿cierto? Esa película yo la amo. Apocalypse Now la amo. O sea, si se van a ver una, véanse esa porque es realmente increíble, es impresionante. Visualmente es increíble. Martin Sheen con su doble papel porque tiene este papel del soldado medio loco, poco expresivo y tiene también este apartado narrador. Lunes, estamos en la selva, cada día me vuelvo más loco, o sea, es genial, es increíble. Yo creo que la mejor película bélica así sin miedo, realmente, es que es una obra de arte. Le llegó Marlon Brando gordo a grabar allá en la selva y lo aprovechó y lo puso en la oscuridad. Creo que pues le puso los claroscuros, ¿no? Y lo grababa solo la carita porque... Y le quedó genial, o sea, transformó un defecto en una virtud. O sea, de verdad que es una película muy, muy impresionante. Coppola era un monstruo increíble que no sé, o sea, con esta que fueron a la selva, se infartó Martin Sheen, casi se muere, le dio fiebre amarilla, no se quebró, y va y se quiebra con Corazonada. Imagínate. One from the Heart, creo que se llama en inglés, la película. Terrible, que me da mucha tristeza Coppola. Todo. No sé, o sea, siento que podría haber sido todavía más grande, podría haber sido Kubrick. O sea, podría haber sido todavía más grande de lo que fue. Total, sí, tiene toda la capacidad, el conocimiento y el amor por el arte. Pero pues es medio caprichoso este mundo del cine. Sí, es un horror. Cualquier película te quiebra ahí. Sí, otro caso, Frank Darabont, de directores que hicieron películas increíbles. Darabont, que hizo Shawshank Redemption y La Milla Verde y no hizo más. Que porque era difícil de trabajar con él, que mucho presupuesto, que películas tan impresionantes. Vamos a guardar ese temita de estos directores, ¿cierto? Que se quiebran. Hace poco vi el de Cimino. Hunter Cimino, te voy a mencionar. Sí. Cimino, sí. Que dijeron, oiga, usted es el más duro del mundo, usted, qué obra de arte de Hunter, y es que lo es un salvaje. Tenga toda la plata, y no sé si es que el man también se le subieron, se le fue. Él dijo, es que yo pienso, imagínate, por ejemplo, yo la otra vez me estaba viendo una entrevista de Kevin Costner, que Kevin Costner dirigió, escribió y protagonizó Danza con Lobos muy joven. Se ganó todos los premios, taquillazo. Esa también tiene Director's Cut, por ejemplo. Taquillazo, tremendo. ¿Quién va a decirle a Kevin Costner que algo no se debe hacer? O sea, desde su pensamiento, ¿cierto? Desde su pensamiento. Pues yo soy el putas, yo protagonicé, me hice la plata, me gané los premios, hice todo. Voy a hacer Waterford ahora. Correcto, hasta que se pegan el totazo y demás. Y ahora Kevin Costner pues volvió con Yellowstone y esto, pero igual, o sea, tuvo pudiendo haber hecho lo que sea y tuvo una caída tremenda. Se le cayó hasta el pelo y todo. O sea, fue caída tremenda. Y eso pues claro, pierde la confianza inversionista pues de una. Así sea, si el mismo Coppola tiene problemas, cualquier director los va a tener.
complicado. ¿Quieres agregar algo más de Apocalypse? No, que la vean, que la vean. Vean, bélica, visualmente brillante, Brando, Shin, Coppola, las escenas en la selva, Eso, increíble, es el increíble. documental que hicieron después, o sea, todo lo que puedan ver sobre la película es, se aprovecha. Legendario. Blade Runner. Blade Runner, Esta sí es correcto. la mamá de los cortes, ¿no? Tiene como 7 cortes oficiales. Estas sí se mamaron, o sea, estas sí no entiendo ni por qué. Sí, O sea, ya llega un punto ya ridículo. Esta, curiosamente, hablamos de Aliens al principio. Alien, la primera la dirigió Ridley Scott y Blade Runner es de Ridley Scott también. Exacto. Ujú. Aunque esta sí estuvo él involucrado en los cortes. Ujú. Creo que Cuéntanos un poco de creo que de la peli. le hicieron un corte que no era y después él hizo una oficial. Esta, creo que uno de los más destacados, sabemos de este personaje de Deckard que está cazando replicantes y por cierto fanservice, cierta presión de los fans que se imaginaron que Deckard podría ser un replicante, se hizo un corte, como el cuarto corte que se hizo de esta película, era incluyendo estas escenas en las cuales el personaje de Harrison Ford dejaba la duda de si era o no replicante, ¿no? Le pusieron ahí un sueño con un unicornio, que eso significaba que él podía hacerlo, pero sobre todo hubo también un cambio de tono, porque en la original le metieron un final feliz, le pusieron una voz en off muy explicativa, que no le gustó mucho a Ridley Scott, dijo, no, yo quiero hacer una película un poco más ambigua, más oscura, entonces eliminó esta voz en off y eliminó el final feliz de ellos dos en la nave ya al final, sino que simplemente él sale por la puerta, pero deja abierta esa incógnita de qué pasó después, ¿cierto? Esto fue más o menos el origen de que se hubieran originado estos Director's Cut. Esos 7 sí no sé por qué son, o sea, sé que se cambió la versión feliz por una más ambigua y se hizo unas ediciones para televisión, sí, unos cortes más censurados. Y ya no sé por qué se dieron más. A mí me da la impresión de que Ridley Scott a lo largo de los años le ha pasado un Coppola y se ha vuelto más loquito. Sobre todo con lo último que ha sacado, ¿no? Con Napoleón, Napoleón que es No he tenido el gusto, no he tenido el estómago. Es que le No. muy mal, o sea, quiero verla porque sé que es parte de la tarea, pero es que nadie la defiende, nadie le da un elemento redentor a la película para uno decir, la veo. Sí, o sea, Gladiador 2, o sea, realmente ha dado, la casa Gucci también hizo esto. No le ha Ha pegado, dado ahí le ha tumbos, ha dado tumbos ahí sobre sí mismo. Yo creo que duelo, ¿no? Pues hay una de... esa estuvo buena, esa sí es buena. Dice, esto tiene el brillo de Scott, de lo que estoy buscando. Pero, Su Rashomon, su Rashomon, totalmente. Pero sí, en esa época, pues este fue un palazo, ¿no? Ese Blade Runner, creo que no le tenía mucha fe, creo que ni Harrison Ford, creo que nadie le tenía así gran fe. Y fue un palazo, fue muy buena también. Es una película muy particular, basada en Asimov, pero haciendo una cosa original. Y tiene esa escena mitológica de la lluvia, ¿no? Es una de las escenas más mitológicas del cine. Sí, es verdad, tú que he escuchado que eso fue una improvisación de Rutger Hauer ahí en ese pedazo, pero es que lo veo tan perfecto eso que, no sé, parece que es más bien un mito que se improvisó ese diálogo. Es que es increíble el sentimiento que transmite, ¿no? Sí, es que te sientes puedo creer que súper duro. la escena en ese momento se les ocurrió inventar un diálogo o algo y después la filmaron, ¿cierto? Pero no creo que sea tan improvisada, ¿cierto? De pronto, Sí, muy bien. O sea, si está improvisada, es un genio absoluto legendario. La película está muy pensada para ese momento, la escena, como para que no existiera en el guión original, mejor dicho. Pero sí, de ciencia ficción, esa también muy, muy recomendada esta. Creo que las que hemos mencionado son, obviamente, porque son películas que nos gustan y que son claves en la historia del cine, por ciertas circunstancias. Esta en ciencia ficción, fundamental, ¿no? Un punto entre y Kubrick, las bases del género. Y que, sobre todo visualmente, yo creo que
influyó en todo lo que vino después, Todo lo incluso saliendo de la ciencia ficción. porque la ciencia ficción era muy limpia. Lo que hacía Kubrick era muy simétrico, blanco, estéril, muy blanquito, ¿cierto? La ciencia ficción como científico laboratorio. Y este señor le metió mugre. Dijo, no, es como la vida misma, pero en el futuro. Entonces le metió, sí, puestos de comida callejero, ¿no? Creo que se filmó, creo que en Tokio, hemos visto que él buscó unas calles así apretujadas, llenas de gente muy absurda, muy de cómic también, ¿no? Me hace pensar mucho en esta estética saturada, Akira, toda esta cosa. Y claro, de ahí para allá influenció, ya así es que se hace el cine, el steampunk se hace así, como dijo Scott. La música. Ayer estaba estaba grabando con un mexicano que se llama La Cosa Macabra respecto a películas y hablamos de Halloween, sobre todo esa era la principal, Halloween. Y Halloween es el punto de partida para la slasher. Y Blade Runner, es el punto de partida para la ciencia ficción más dura, más de concepto, Realista, digamos. de ahí en adelante. Total. Sí, total. Digamos que. ¿A ti te gustó la versión de la segunda parte de Villeneuve? Ajá. Sí, obviamente es que tenía un papa muy grande ahí. Pero digamos que fue una digna, ¿sí? Es de esas versiones que no se siente copia, ¿sí? Siente que le aporta algo más, como si estirara la película un poquito más. Se siente como una hija espiritual de esa anterior. Precisamente ahorita quiero retomar y hacer un video sobre Villeneuve. Entonces me estoy pegando el repaso de Salvaje. Uy, muy monstruo. ¿Ya viste Polytechnic? Sí. La tengo en criticar en el canal. Estoy cronológicamente, estoy como para entender también sus orígenes y cómo va evolucionando. Polytechnic es, a mi gusto, su primera gran obra maestra. Polytechnic me encanta, me parece una película. No, el man es muy buen director, o sea, a mí me gustaba, pero retomándolo, uy, le subo puntos, es muy, muy bueno. ¿Qué va a hacer con James Bond? Villeneuve. Va a Tengo ni idea. ¿Qué irá a hacer? Un poquito hacer una franquicia tan comercial que le coarte mucho de su estilo, ¿sabes? Que tenga sus... bueno, aunque hizo Dune y ahí la supo sacar. Quién sabe qué tanta libertad creativa tenga. Pero sí. A mí lo que me ponía sobre todo en duda, o sea, lo que me pondría sobre todo en duda de Villeneuve son las escenas de acción, pero en Duna 2, en Duna 1 ya habían buenas, en Duna 2 hizo todas muy distintas y muy interesantes. Esta final de los cuchillos, la última pelea, muy tranquila, con pocos elementos, súper bien dirigida, tensionante, o sea, yo creo que puede ser una muy buena película. Sí. Vamos a ver si al fin escoge a Aaron Taylor Johnson de 007. ¿Va ganando? Parece. Yo en algún momento escuché que se iban a plantear a Idris Elba también, ¿no? Sí, no, había como 5 ahí nominados ahí. ¿Quién sabe? Sí, ahorita hay baile de nombres, pero parece que Aaron Taylor Johnson es el candidato a llevarse. Me gusta. A ver qué hace. Tengo mucha fe. Aaron Taylor Johnson, la verdad que es un crack. Ha hecho de todo en todos los registros y me ha gustado mucho. O sea, te hace Nosferatu, te hace Kick-Ass, te hace absolutamente de todo. De todo. Sí, te iba a comentar, ya que te pregunté de la de Blade Runner, ¿qué te parece? También es muy relacionado con esta porque es adaptación del mismo libro, de las ovejas eléctricas, la de Proyas, Yo Robot. ¿Qué te parece? Bueno, esa sí es más comercial, ¿no? Esa es de que tiene a Will Smith en la carátula, uno ya sabe a lo que va. Entonces, sí, no hay que tener en mente la otra. Porque ¿Pero te gusta? ¿Te gusta la película? Sí, Proyas es chévere, a mí me gusta, es más de acción, ¿no? Es más efectista. Pero logra momentos buenos, o sea, la humanidad que le da al robot es increíble. Esa discusión tan buena de... Sí, que le dice a Will Smith, oiga, ¿y usted puede hacer una obra de arte? Y el robot, ¿no? ¿Y usted? Esa es la escena. Y usted tampoco, o sea, no somos iguales en ese sentido. Que sea uno humano no significa que uno va a ser un gran artista. Es lo mismo. Una escena que podría extrapolarse a la IA hoy en día, ¿no? Un poco, ¿no?
Están un poco ahora afuera. hacer un Yo Robot con la IA, ¿sabes? Por ahí está la... Sí, o sea, Sería muy bueno sacarlo por ahí. coger No, pero un loquito bien comunista, un director bien loquito, bien estallado, que haga sí, un Terry Gilliam, pero contemporáneo. Exacto. Sí, ese que otro haga ahí. que no le va bien y tiene problemas con los productores, esa gente que es muy buena, ese man es muy bueno, pero no pega, que no es comercial y entonces es un complejo. Terry Gilliam debe ser de los que más películas tiene en Criterios Collection de él, porque tiene Jabberwocky. Desde Jabberwocky ya está en Criterion Collection. No, claro. Tiene Jabberwocky, tiene Brasil, tiene 12 monos, tiene, Mucho. creo que está, Para me parece que está en Criterion Collection, tiene Munchausen. O sea, y ese güey lo que le pasó fue que hizo una que le fue muy bien, una que le fue muy mal en taquilla, una que le fue muy bien, y así constantemente un lío para sacar sus proyectos hasta que hizo el Quijote y ya dijo, ya, fue suficiente. esa es que esa sí se ve que fue quijotesca, sí se ve que la Sí, no, no, sufrió. no. Está ya. Quijote lo han intentado hacer Orson Welles, lo ha intentado hacer él, ninguno ha podido. Es imposible hacer esa película, simple y llanamente. No, y hoy en día con el nivel cultural medio, más difícil hacer un proyecto así que sea taquillero. O sea, ¿quién va a financiar 150 millones para hacer el Quijote? Muy difícil. Pero muy, Sí, sí. muy interesante. Bueno, nos fuimos un poquito, pero chévere, ¿no? Ajá, sí, sí, está. Muchísimo.